Hola y bienvenidos a todos a Consalud TV. Hoy tenemos en nuestro plato a dos expertas con las que vamos a abordar los retos que rodean al mieloma múltiple. Se trata del segundo cáncer hematológico más frecuente y, sin embargo, sigue siendo todavía un gran desconocido por la población general. Según la Sociedad Española de Oncología Médica, se estima que se producirán en nuestro país más de 3.700 nuevos casos este año, y pese a las grandes innovaciones y las grandes dianas terapéuticas que han supuesto un antes y un después en la vida de los pacientes, todavía quedan muchos retos por cubrir y uno de ellos es su visibilización. Y para hablar de todo ello tenemos hoy en nuestro plató a dos expertas. Por un lado, a la doctora Cristina Encinas, ella es hematóloga del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid, y a Begoña Barragán, presidenta de AEAL, Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia. Bienvenidas a las dos. Buenas tardes. Pues buenas tardes y muchísimas gracias por estar con nosotros. Y para empezar esta charla, quería hacerlo primero con la doctora. Aunque suene un poco periodístico, pero si fuera posible que nos diera un titular sobre cómo es la situación actual del manejo del mieloma múltiple en estos momentos en nuestro país. Pues un poco como contestando a tu pregunta en plan periodístico. Yo creo que, por un lado, el mayor titular sería que estamos en un buen momento en España, específicamente. O sea, España este año y el año pasado ha habido una revolución en la innovación, pero ya no solo en el contexto de ensayo clínicos y grupos cooperativos, que tenemos muy buen grupo cooperativo, que además con mucha influencia a nivel internacional, sino con la incorporación a nuestra práctica habitual, digo la del hematólogo de los hospitales, de aprobación de terapias muy importantes, tanto en las primeras líneas de tratamiento como en recaídas, y esto ha hecho y ha supuesto que tengamos la posibilidad de ofrecer a nuestros pacientes largos tiempos de remisión. De hecho, el titular sería que hasta ahora sabemos que es una enfermedad incurable. No podemos decir a un paciente que diagnosticamos de un mieloma múltiple según entra en la consulta que tenemos para todos los pacientes el tratamiento ideal para curar, pero creo que estamos en disponibilidad como para que en unos años podamos empezar a ver qué pacientes podemos ofrecer esa posibilidad de curación. Entonces, estamos en un buen momento y yo creo que para mí el titular sería que España está muy bien situada desde un punto de vista de acceso a esas terapias en el día a día. Y eso es para mí el mayor titular. Me imagino, Begoña, ¿no?, que cuando uno llega ante un diagnóstico de estas características, ¿cuáles suelen ser las principales necesidades con las que se encuentra el paciente? Bueno, las necesidades son muy variadas, ¿no? Lo primero es un apoyo importante a nivel emocional, porque el recibir un diagnóstico de una enfermedad y cuando encima no te dan unas posibilidades de curación como muy inmediatas, aunque se pueda empezar a hablar de ello, pues bueno, te tienes que enfrentar realmente a la palabra cáncer. Y esto asusta y siempre viene el fantasma de la muerte y siempre necesitas un apoyo emocional importante. Y aunque normalmente el mieloma múltiple se diagnostica en personas con una edad más o menos avanzada, no deja de haber casos en los que también puede haber personas que todavía estén en edad laboral y que tengan hijos a su cargo. Bueno, hay que amoldarse a las necesidades de cada persona en cada momento, pero fundamentalmente yo creo que si bien tenemos un gran sistema sanitario y muy bien cubierta toda la parte física de la enfermedad, todavía la parte emocional y social deja mucho que desear y es donde más hay que incidir con los pacientes. Y doctora, ¿cómo están los pronósticos? ¿Cómo evoluciona el pronóstico de la enfermedad? Realmente ahora mismo los pronósticos que estamos manejando, o sea, tú puedes decir, hay pacientes con determinadas características que hacen una buena respuesta inicial al tratamiento de primera línea y con las buenas alternativas de rescate que tenemos. Y cuando hablo de rescate es que la primera línea, que es lo primero que utilizamos para tratar a un paciente, que tiene una duración determinada, luego seguramente entremos un poquito más en detalle, pero sobre esa primera línea el paciente puede volver a reaparecer la enfermedad y tú utilizas un tipo de tratamiento que llamamos de rescate, que suena fatal, pero implica pues volver a poner fármacos diferentes para volverla a meter en respuesta. Tenemos entre esa primera línea de tratamiento y la segunda línea de tratamiento, estamos en disposición de pensar que un paciente con mieloma múltiple, muchos de los pacientes van a vivir algunos más de 10 años e incluso más de 20 años.
Solo el hecho de que con la primera línea de tratamiento a día de hoy les estemos ofreciendo supervivencias estimadas de libres de progresión de unos 17 años y con las segundas líneas otros 6, 7 años, tú vas uniendo tiempos entre líneas de tratamiento y las supervivencias globales en muchos de los pacientes pueden superar eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tenemos grupos de pacientes, y suele ser un 30% todavía, que por las características, pues a lo mejor alguna característica de no tan buen pronóstico al principio, que no respondan tan bien al tratamiento, puede hacer que esos tiempos sean menos largos que los que hemos comentado. Entonces, esas medianas de tiempos lo que hace que los tiempos de supervivencia todavía no podamos decir que, pues en cuanto le pones un tratamiento, pues no va a volver a recaer. Entonces, diría que podemos llevar 10 años y hasta 20 años en muchos de los pacientes. Entiendo, Begoña, que también para los pacientes ha hablado la doctora de pronóstico, pero también la importancia, ¿no?, de la colaboración entre profesionales. Enfermedades complejas requieren muchas personas para que de verdad muchos profesionales se pueda abordar la enfermedad desde todas las áreas. Antes lo he comentado, el mieloma tiene una dimensión física importantísima, pero también tiene una dimensión social, una dimensión emocional y afecta a muchas áreas, ¿no? En la parte física, digamos que si no estamos en un centro especializado en mieloma podemos tener problemas, por tanto es muy importante estar en un centro especializado o que ese centro tenga contacto con un centro especializado. No hace falta estar, todos no podemos tener un gran hospital al lado de casa, pero sí podemos buscar ese servicio que está en contacto con un hospital o con un servicio especialista en mieloma múltiple, para que aborde todas esas dimensiones físicas, pero luego es muy importante ver el aspecto, la nutrición, por ejemplo, algo que preocupa mucho a los pacientes y además preocupa en especial en el mieloma, también es importante porque son personas mayores, porque hay que tener, por lo del fracaso renal, pues en muchas ocasiones hay que tener en cuenta bastantes pautas de alimentación. El ejercicio físico, ahora estamos hablando de la importancia del ejercicio físico en el paciente con cáncer. Entonces, claro, pues me han diagnosticado un mieloma, no he hecho ejercicio en la vida y ahora de repente voy a hacer un maratón. Pues no, es que no puedes, es que hay que ver que una persona con mieloma es bueno que haga ejercicio, pero es bueno que haga un ejercicio adaptado a las características que tiene. Entonces, muchas veces en las asociaciones de pacientes damos servicios que lamentablemente no se encuentran en el día a día en el hospital, pues o porque no existen o porque no se accede a ellos. Puedo decir hasta servicios jurídicos de cómo tramitar incapacidades, discapacidades, diferentes tipos de pensiones o de cosas que puedan necesitar las personas, ¿no? Y damos otros servicios de apoyo al paciente, apoyo psico-oncológico, ¿no? En todos los servicios se cuenta con psicólogos. En las asociaciones estamos dando también este servicio tanto al paciente como a los familiares. Tenemos programas de soporte importantes. Tenemos ahora mismo, por ejemplo, en AEAL tenemos uno que ayuda a los pacientes con mieloma que se tienen que desplazar a recibir una terapia CAR-T a un centro fuera de su comunidad o distante de su domicilio. Pues también tenemos un soporte económico para ese desplazamiento y ese alojamiento. Todo esto no siempre es bien conocido en los hospitales y es importante que se conozca porque podemos ser un colaborador más dentro de toda esta rueda, de todo lo que puede necesitar el paciente. Hemos estado hablando acerca del conocimiento de la enfermedad, del diagnóstico, pronóstico. Quería pasar ahora a todo lo que tiene que ver con los avances, ¿no? Los avances, la investigación y los accesos. Y para eso quería empezar, doctora, un poco que me hiciera una valoración, ¿no?, de los últimos hitos que se han producido a nivel de innovación y de investigación en mieloma múltiple. Yo creo que lo primero es lo que comenté al principio y es que esa innovación ha pasado a la práctica habitual, a la vida real. Entonces yo creo que lo dividiría es que aquellos pacientes que empiezan el tratamiento por primera vez, independientemente de que sean mayores o jóvenes, van a tener acceso a las cuatro familias de fármacos que disponemos hoy en día, es lo que llamamos los cuatripletes. Bueno, es una combinación de anti-CD38, de inhibidores de proteasoma, de inmunomoduladores y corticoide. Independientemente de que seas joven o mayor,
ambas poblaciones van a tener acceso a esos 4 fármacos y con esos fármacos estamos hablando de tiempos de duración de la respuesta estimadas de 17 años en los pacientes jóvenes y hasta 10 años en los pacientes mayores. Eso para mí es el primer hito, que la primera línea de tratamiento estemos hablando de duraciones tan prolongadas que incluso en la gente mayor, un paciente de 80 años que empieza con un tipo de tratamiento que le va a ofrecer una duración de respuesta de 10 años y además tratamientos bien tolerados, con poca toxicidad o con una toxicidad menor de la que puede esperar un paciente mayor con lo que son otro tipo de fármacos tipo quimioterapia, porque en este caso es inmunoterapia. Estamos hablando de que un paciente de 80 años puede estar alcanzando los 90 con la primera línea y es que eso es estar llegando y superando el tiempo estimado que nos dan a cada uno en España de vida. Eso por el lado de la primera línea de tratamiento y además creo que es la más importante, sobre todo porque aquellos pacientes que no tienen tan buena respuesta, y siempre hay algunos pacientes que esa recaída o esa aparición de la recaída es antes de ese tiempo, están incorporadas nuevas terapias, terapia celular dirigida con terapias CAR-T desde la segunda línea de tratamiento. Entonces, un paciente joven que le das un tiempo libre de progresión de 17 años que puede recaer un poco antes, estás dándole otra opción de tratamiento que ha demostrado también beneficio en supervivencia libre de progresión y beneficio en supervivencia global. Yo creo que es la primera terapia que muestra un beneficio en supervivencia global ya en segunda línea con respecto a otras terapias y que le está dando otro tanto tiempo de mantener la enfermedad controlada. Entonces, vemos que en apenas 2 líneas de tratamiento los pacientes pueden estar llegando a esos 20 años que estamos hablando de tiempo estimado de posible pronóstico. Pero es que además tenemos cada vez más innovación y más incorporación con otras dianas. Todo esto en el mieloma siempre hablamos de ir atacando a la célula plasmática, que he hablado antes, que es la responsable del mieloma. Esa célula plasmática tiene como distintos tipos de proteína contra las que nosotros vamos a poder atacar. Entonces, al final, nuestra forma de atacar al mieloma es combinamos fármacos que van contra diferentes dianas de primera, nos cargamos la célula plasmática, está un tiempo sin enfermedad, vuelve a aparecer, vamos a por otra diana, en este caso el BCMA, está otro tiempo y tenemos todavía de rescate otras dianas incorporadas también a la práctica habitual, que son anticuerpos biespecíficos contra dianas diferentes al BCMA. Y luego otros fármacos que a lo mejor no tienen que ser tan dirigidos, tan intensivos, con algo menos de toxicidad o con otro tipo de perfil para pacientes más frágiles que también van a mantener tiempos libres de progresión. Entonces yo creo que es como una incorporación de muchas familias de fármacos contra distintas dianas y eso es algo que nunca habíamos visto antes en el mieloma. Doctor, ha hablado de CAR-T. ¿Hacia dónde cree que evolucionan las CAR-T, por ejemplo, en mieloma múltiple? Pues es que con los CAR-T apenas, casi te puedo responder que apenas en un año, hace un año, en junio del año pasado, si no recuerdo mal, teníamos disponible terapias CAR-T de rescate en 4ª línea de tratamiento y en abril de este año y desde mayo en muchos de los hospitales en España tenemos accesible ya desde 2ª línea el CAR-T. ¿Hacia dónde va? Pues estamos haciendo ensayos clínicos con CAR-Ts en primeras líneas de tratamiento, es decir, en vez de utilizar terapias intensivas como trasplantes autólogos de intensificación en paciente joven, pues valorar qué papel tiene el CAR-T en ese paciente joven en primera línea. Se está investigando con el CAR-T en los mielomas dormidos. No hemos hablado de todas las entidades anteriores a cuando el mieloma se hace activo, pero hay estudios para cuando el mieloma todavía no ha llegado a ser activo, intentar erradicarlo desde el principio, es decir, la investigación va hacia ahí. Begoña, ha hablado la doctora de muchísimos avances, la verdad que cuando habla de tiempos son datos muy positivos, pero qué importante también los accesos, porque ahí están las innovaciones. ¿Qué valoración? Para empezar, quería saber, Begoña, qué importancia, ¿no?, tienen estos accesos que lleguen pronto para el paciente pues y que llegue a tiempo. El que llegue un fármaco a tiempo, la verdadera innovación es la que llega al paciente, porque que exista innovación si no llega al paciente realmente no es innovación, ya no nos vale. Entonces, que llegue es fundamental. Necesitamos unos sistemas muy ágiles de aprobación y financiación que no siempre lo son y muchas veces ahora decimos, bueno, estamos en un buen momento, pero ha costado mucho trabajo también muchas veces el que estos fármacos estén aprobados y hemos también impulsado mucho desde las asociaciones y
incluso a veces presionado, ¿no? No me gusta decir la palabra presión, pero yo creo que es que cuando tienes a las personas esperando una terapia que puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, o entre vivir más años o no vivirlos, bueno, pues es que no nos queda más remedio que hacerlo, ¿no? Yo creo que ahora sí estamos en un buen momento y hay que aprovecharlo, ¿no? Y tiene que seguir esa investigación que nos ha dicho muy bien la doctora, para que en el momento que se demuestre que puede ser, consigamos tener acceso para todas las personas que lo necesiten. Yo sí me gustaría añadir ahí que además no solo estamos en un buen momento, sino que me gustaría romper una lanza a favor también de nuestra sociedad, porque a nivel de España, o sea, en los últimos 2 años, las terapias que se han aprobado y que están accesibles, hay países en Europa, a pesar de ser terapias aprobadas por la FDA y por las agencias, por la EMA, por la europea, hay sitios de Europa, o sea, y sitios donde podemos pensar que pueden tener mejor acceso a nosotros, donde todavía no se ha financiado. Creo que tenemos que estar de alguna forma esperanzada. Sé que ha habido un trabajo muy importante por parte de las asociaciones, es verdad, por parte de investigadores del Grupo Español de Mieloma, de intentar hacer entender la importancia de esas terapias. Y eso creo que ha sido gracias a la cooperación de todos, y eso es una cosa que tenemos que estar orgullosos en España. Y luego también animar a los pacientes a que, y ahí entramos otra vez a la confianza en el médico que te lleva. Si en algún momento tu hematólogo en el que confías ofrece algún tipo de ensayo en algún momento determinado, muchos de los ensayos que ofrecemos es porque tenemos ya resultados de lo que van a ser en un futuro. Yo siempre comento que los pacientes que se benefician del CAR-T ahora, este año, en el 2025, participaron en ese mismo ensayo en el 2020 y 2019, y tenemos pacientes, yo tuve pacientes que participaron, que accedieron a esa terapia hace 5 años, hace 4 años, y que a día de hoy están en respuesta. Entonces, gracias a esa innovación, a esa colaboración, a confianza, se incorporan los fármacos luego a la práctica habitual, y yo creo que eso es basado en confiar en el equipo. Y ahí estamos muy bien posicionados, sí, yo creo que en España. Se ha producido un cambio, aún así que imagino que quedan retos todavía en el acceso, ¿no? Siempre, a ver, sí, siempre van a quedar retos, pero ha dicho algo la doctora que es fundamental, la participación de los pacientes en los ensayos. Tenemos que decir que España, en términos globales, es el segundo país que más pacientes aporta a la investigación en cáncer. Y eso es un orgullo, y eso dice también que muchas personas se están beneficiando antes de que los fármacos estén aprobados, y eso también hay que entenderlo. ¿Existe algún riesgo? También, pero también con las terapias convencionales. Una vez que tienes una enfermedad no hay mayor riesgo, ya estás enfermo. Entonces, pero cuando nos recomiendan entrar en un ensayo clínico es porque hay unas razones más que fundadas en que nos puede ir muy bien, y esa confianza en el equipo médico nos tiene que llevar a decir que sí. Siempre. Y también te diría, pero ahí a lo mejor la responsabilidad del hematólogo en este caso, me imagino que en oncología será parecido, en explicar al paciente las diferencias entre unos ensayos y otros, porque es verdad que la palabra conejito de Indias, o algún día me dice alguna paciente, bueno, me han dicho mis hijos que deje de pensar en los demás y piense en mí, entonces que no entro en el ensayo. Entonces intenta sentarte, decir, o sea, no es qué es un ensayo, qué diferentes fases de ensayos hay, cuando ofreces un tipo de ensayo a un paciente en primera línea, en recaída. O sea, eso también es responsabilidad nuestra de explicarlo, intentar explicarlo lo mejor que podemos, y luego respetar, evidentemente, las opciones de cada uno. Se beneficia, la persona que entra en un ensayo es porque probablemente se puede beneficiar de esa terapia y además está colaborando. Sin ninguna duda. Inicialmente quien se puede beneficiar es esa persona, o sea que la persona que entra en el ensayo es el primer posible beneficiario, y además está colaborando en que casi todos los que somos pacientes y pacientes hematológicos estamos aquí porque alguien probó los fármacos en algún momento y participó en un ensayo. Entonces, bueno, yo... Y de hecho, te interrumpo un momento, por ejemplo, cuando me has preguntado qué pronóstico, qué innovaciones hay. Yo sé que el tiempo de duración de respuesta de la primera línea en paciente joven es estimado en 17 años, y lo sé porque los pacientes que participaron igual en el ensayo que ha llevado a la aprobación de esa combinación hace 10 años, no sé cuándo, 10 años, ya no sé cómo estamos en el 2025, 2015, 2016. Realmente los investigadores que están a cargo de ese ensayo están haciendo
curvas de supervivencia, a ver qué pacientes están manteniéndose sin recaer, qué pacientes han recaído y por qué, y yo puedo dar esas estimaciones de supervivencia a mis pacientes que al final no están en ningún lado en Internet. Tú no te metes en Internet y ves más que los resultados de los ensayos clínicos que han llevado a probar esas combinaciones. Entonces, todo repercute en todo y yo creo que es el camino. Yo creo que es el camino. Quería hablar precisamente de las recaídas, que ya lo habéis mencionado anteriormente. Quería saber un poco esto cómo se gestiona en consulta, ¿no? Quería ver un poco cómo lo vive el médico, el profesional, pero también el paciente. Por ejemplo, Begoña, el paciente, cuando hablamos de recaída... A ver, una recaída se vive mal. Se vive mal porque aunque incluso en el mieloma los hematólogos siempre te digan que es una posibilidad que puede pasar y que es habitual que ocurra, bueno, de alguna forma nunca creemos que nos va a tocar a nosotros. De una forma siempre dice, bueno, es que a lo mejor es difícil, ¿no? Y cuando llega el momento, bueno, pues te das cuenta que sí, que te ha tocado y se gestiona mal porque revives el diagnóstico. Vuelves a pensar en lo que ha supuesto el tratamiento, en lo que ha supuesto ese tiempo sin enfermedad y volver a empezar otra vez estoy enfermo, otra vez hospital, otra vez tratamiento y volvemos a necesitar esa gestión emocional y de nuestro entorno y los cuidadores. Se vive mal, pero bueno, se vive, ¿no? Y hay que buscar esos apoyos para que te ayuden a convivir con ello porque es la única forma de poder avanzar, ¿no? Y que no ocurra como decía la doctora antes, ¿no? Que haya pacientes que digan, no, yo no quiero, yo no entro, yo no me quiero tratar. He recaído, yo ya no me quiero tratar. Yo creo que hay que gestionar muy bien para que, aunque haya una recaída, el paciente sea consciente de que tiene una nueva oportunidad de recibir un buen tratamiento que le va a poder permitir seguir viviendo. Y eso es muy importante. Doctora. Pues de nuevo posiblemente hay muchos escenarios dentro de... No hay un tipo de recaída y una forma de abordarlo. Es cierto que partimos del hecho que son pacientes que conocemos desde hace tiempo y eso da una confianza y da tú conoces cómo es el paciente, conoces cómo son sus circunstancias, cómo han llevado los años, entonces intentas de alguna forma gestionarlo con él y comentarle a lo mejor. Y de hecho aquí entro de nuevo en la primera parte. Si tú cuentas a un paciente el mieloma cuando le conoces como, pues mira, te voy a poner este tratamiento y te vas a curar, al final, cuando eso no sea así y vaya a venir con la recaída, lo primero que va a pensar es me has engañado o yo he hecho algo mal porque si se curan todos y yo de pronto he recaído es que algo ha ido mal, alguien se ha equivocado. Bueno, entonces yo creo que la clave es la confianza. Si tú llevas un paciente, los pacientes con mieloma, para bien o para mal, prácticamente cada máximo 3 meses, en algunas terapias tienen que venir una vez al mes y en algunas situaciones cada 3 meses estás haciéndole analítica, controlando esa proteína que he comentado antes que elimina la célula plasmática. Al final yo tengo algo a favor que es que estoy vigilando a tiempo real en cada analítica cómo está la situación del mieloma del paciente. Entonces, en cuanto empiezas a ver que reaparece el marcador, no siempre eso significa que el paciente necesite un tratamiento. Entonces, te da tiempo a ir gestionando emocional, o sea, a contar las opciones, a contar la situación, a ir haciendo las pruebas mientras le vas contando alternativas. Entonces, yo creo que la clave está en que entiendan desde el principio que eso es una posibilidad, que se quede ahí como una pequeña posibilidad, que cuando aparece ellos sepan que le vas a ofrecer la mejor alternativa de tratamiento que tienes y además le puedes contar y de nuevo las conversaciones que hagan falta en ese momento. Y luego igual puede haber un paciente que diga pues yo no me quiero tratar, pues insistir a lo mejor, ¿por qué no te quieres tratar? Pues a lo mejor es porque justo el que recuerda el trasplante autólogo tuvo una mucositis horrorosa y es que no quiere volver a pasar por eso, pero es que a lo mejor no es el tratamiento que te voy a ofrecer y a lo mejor le cuentas, no, es que ahora no va a ser con eso, va a ser con otro fármaco, con un mecanismo diferente de inmunoterapia y ya el paciente entra y ya te empieza a escuchar y vuelve a preguntarte tiempo libre luego de duración de la respuesta y ahora como tienes la buena posibilidad de darle opciones buenas, pues el paciente, pues, oye, después de su mecanismo de esto se incorpora. Pero no es fácil y sobre todo que hay pacientes que llevas muchos años con ellos, estableces un cierto de relación, desde luego todos tenemos que ser lo más empáticos posibles,
Y hay momentos en que, pues hombre, pues te cuesta contarles un poco la situación. Y luego ya está el paciente porque hay un grupo de pacientes que hacen recaídas que no te esperas. Como un buen cáncer que es, busca sobrevivir también, y a veces hace recaídas diferentes que no te esperas, que a lo mejor no has podido preverla, y ahí lo importante es el acceso, que ellos sepan que si han venido a urgencia por un dolor y han tenido una pequeña fractura de vértebra que tú antes no has sabido ver, que sepan que al día siguiente tú vas a estar enterada, le vas a citar y le vas a dar la alternativa de rescate. Entonces yo creo que es la confianza. Qué importante, ¿no, Begoña? Más allá de recaídas o no, la relación médico-paciente. Sí, Cristina lo ha dicho perfectamente. La palabra mágica es la confianza. Sin confianza no somos nada, no vamos a ningún sitio, y precisamente en una relación tan humana como la que es de médico-paciente, en un momento de tanta asimetría de conocimiento, porque el paciente, por mucho que sepamos, por mucho que queramos, tenemos una asimetría total de conocimiento con respecto a la enfermedad, y si no la basamos en la confianza, estamos perdidos. Pues para cerrar esta charla, donde yo creo que se han trasladado mensajes muy importantes para tener en cuenta, tanto profesionales como pacientes, quería hacerlo de la misma manera que la hemos empezado, que es a través de un titular. Empiezo con la doctora. En este caso cambia un poco qué titular daría, ¿no? Pensando un poco en el futuro hacia dónde vamos con el mieloma múltiple. Yo creo que la clave ahora, ya hemos avanzado mucho, la clave va a ser identificar por qué hay algunos pacientes que no conseguimos esos tiempos de duración de la respuesta. Identificar bien los pacientes de peor pronóstico, que me refiero a aquellos que la duración es menos de ese tiempo que hemos estimado. En el momento que identifiquemos cómo ver a esos pacientes antes de empezar un tratamiento, si hay que variar algún tipo de actitud entre medias y ofrecerles ese tiempo. Yo creo que lo que espero que ¿cuántos años me has dicho? ¿10 años, 15 años? Por ejemplo. Bueno, que podamos estar en disposición de decir que hay un grupo de pacientes con mieloma que podemos identificar que están curados, y con curados me refiero no necesariamente que estén sin tratamiento, pero que con el tratamiento con el que están no vaya a volver a pasar por el trago de la recaída, y que aquellos que ahora mismo sabemos que no estamos sabiendo controlar la recaída, sepamos poderles ofrecer ese tiempo que estamos dando ahora a pacientes de mejor pronóstico. De todas formas, con los pronósticos a 10-15 años, ya te digo que con lo que hemos vivido los hematólogos, la incorporación de fármacos solamente los últimos 3, seguramente hasta me puedo quedar corta de aquí a 10 años. Así que en 10 años volvemos a hablar. Sí, eso. Fenomenal, Begoña. Pues yo querría insistir, ¿no?, en que estamos en el camino hacia la curación del mieloma, que es el camino que no podemos decir que va a ser mañana, lamentablemente, pero que estamos en el camino hacia la curación en un país con buenos profesionales, con buenos tratamientos, y que somos privilegiados. Entonces, bueno, tenemos que aprovechar todo lo que tenemos y esperar, cuidarlo y esperar que lo que venga después, si es que tiene que venir algo más novedoso de lo que tenemos, o consolidar lo que ya tenemos, y a lo mejor con consolidar lo que tenemos no es poco, bueno, pues que trabajemos todos para que llegue cuanto antes a quien lo necesite, y como he dicho antes, que la innovación es la que llega. Entonces, conseguir que llegue a quien lo necesite allá donde esté. Pues nos quedamos con esos 2 mensajes tan importantes, y agradeceros muchísimo haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias a vosotros. A vosotros.